Materialismo y espiritualismo, capítulo 46. El hombre, mal conducido y materialista, languidez del espíritu, ignorancia y soberbia del ser humano. La finalidad de la creación de este mundo es el hombre. Para su complacencia he puesto a los demás seres y elementos a fin de que se sirva de ellos para su conservación y recreo. Mas, si Él me hubiese amado y reconocido desde los primeros tiempos, desde su infancia espiritual, hoy formaría parte de un mundo de grandes espíritus, en donde no existiría la ignorancia ni habría diferencias, en donde todos seríais iguales en el saber y en la elevación de vuestros sentimientos. Pero, ¿cuán lentamente evoluciona el hombre? ¿Cuántos siglos han pasado desde que él vive en la tierra y aún no ha alcanzado a comprender su misión espiritual y su verdadero destino? No ha podido descubrir en sí mismo a su espíritu que no muere porque tiene vida eterna. No ha sabido vivir en armonía con él, ni le ha reconocido sus derechos, y éste, privado de su libertad, no ha desarrollado sus dones y se encuentra estacionado. El hombre, al apartarse del cumplimiento de mi ley, ha creado ideas, teorías, religiones y doctrinas diversas que dividen y confunden a la humanidad, atando el espíritu al materialismo, impidiéndole elevarse libremente. Mas la luz de mi Espíritu Santo ilumina a todos los hombres, indicándoles el sendero de la vida verdadera, donde solo hay un guía que es la conciencia. Un materialista solo ama la vida humana, mas reconociendo que todo en ella es fugaz, procura vivirla intensamente. Cuando sus planes o sus ambiciones no se realizan, o el dolor en alguna forma lo sorprende, entonces se despierta, blasfema y reta al destino, culpándose de no recibir las dádivas a que cree tener derecho. Son espíritus débiles en materias reacias, son seres moralmente pequeños que son probados en muchas formas para hacerles comprender el valor que ellos en su materialidad atribuyen a obras de escaso mérito. ¿Cómo desearían modificar su destino los materializados? Quisieran que todo se hiciera según su idea y su voluntad. Ahora podéis comprender que si siempre me he manifestado en sabiduría a los hombres, ha sido para liberar a los espíritus aprisionados por entendimientos limitados. Aún existe en esta era mentes entorpecidas y faltas de inspiración. Cuando los hombres ya deberían poseer una mente lúcida y despejada por su evolución, todavía muchos piensan y viven como en las épocas primitivas. Otros han alcanzado un gran adelanto en la ciencia, encerrándose en su vanidad y egoísmo, creyendo haber alcanzado la cima del saber, se han estancado en el camino de su adelanto espiritual. Si el hombre viviese despierto para la vida superior que sobre él existe y vibra, y si supiese interrogar a su espíritu, ¿de cuántos tropiezos escaparía? ¿De cuántos abismos se salvaría? Pero se pasa la vida interrogando a quienes no podrán resolverle sus dudas y sus incertidumbres. A los hombres de ciencia que han penetrado en la naturaleza material, pero que no conocen la vida espiritual, porque dentro de ellos se ha aletargado el espíritu. El espíritu de la humanidad necesita despertar para encontrarse a sí mismo, para descubrir todos los dones que le han sido confiados para ayudarlo en su lucha. Hoy, el hombre
es como una pequeña hoja seca desprendida del árbol de la vida y a merced de los vientos, sujeto a 1000 vicisitudes, débil ante los elementos de la naturaleza, frágil y pequeño ante la muerte, cuando él debería haberse enseñoreado de la tierra como un príncipe enviado por mí a perfeccionarse en el mundo. Ha llegado el tiempo de juicio, en el que a unos les preguntaré ¿por qué me habéis negado? Y a otros ¿por qué me habéis perseguido? ¿Tiene derecho a negar la existencia de mi reino el que no ha sabido penetrar en sí mismo? Es distinto que no conozcáis mi verdad, que no sepáis aquello que podéis concebir. Os digo que es mucha vuestra ignorancia y muy grande vuestra soberbia. En verdad os digo que quien niega a Dios y a su reino se ha negado a él mismo. El que quiere tomar fuerza en sí mismo, creyéndose absoluto y sintiéndose orgulloso de poder ser grande sin necesidad de Dios, muy cortos serán sus pasos por el mundo. Pronto se extraviará y sus sufrimientos serán muy dolorosos. ¿Dónde están los verdaderos sabios? Saber es sentir mi presencia. Saber es dejarse conducir por mí y hacer mi voluntad. Saber es comprender la ley. Saber es amar. Hoy es tan grande vuestra ignorancia espiritual que cuando recordáis a los que han partido al más allá decís: pobre, murió y tuvo que dejarlo todo y se fue para siempre. Si supieseis con qué compasión os ven desde el mundo espiritual, aquellos seres, cuando os escuchan hablar así, piedad es lo que sienten por vosotros ante vuestra ignorancia, porque si les pudieses contemplar, aunque fuese por un solo instante, os quedaríais mudos y asombrados frente a la verdad. A los valores materiales les habéis dado mayor importancia de la que poseen y en cambio de lo espiritual ya nada queréis saber y ha llegado a tanto vuestro amor al mundo que hasta lucháis cuando es posible por ignorar todo lo que se refiere a lo espiritual, por creer que ese conocimiento es contrario a vuestro progreso en la tierra. Yo os digo que el conocimiento de lo espiritual no afecta el adelanto de los hombres, así en lo moral como en su ciencia. Por el contrario, es luz, le revela a los hombres un caudal infinito de conocimientos que ahora son una incógnita para su ciencia. Mientras los hombres se resistan a elevarse por la escala de la espiritualidad, no podrán acercarse a la verdadera grandeza que aquí en el seno de su Padre le dará la dicha suprema de ser hijo de Dios. Hijo digno de mi espíritu, por su amor, por su elevación y su saber. Si la humanidad no se obstinara en su ignorancia, otra sería su existencia en la tierra. Mas los hombres se rebelan ante mis mandatos, reniegan de su destino y en vez de colaborar conmigo en mi obra, buscan la forma de eludir mis leyes para hacer su voluntad. También os digo que si la humanidad observase con cuidado cada uno de sus actos, se daría cuenta de cómo a cada paso se va rebelando en contra mía. Si derramo mis complacencias sobre los hombres, estos se vuelven egoístas. Si les concedo que saboreen el gozo, llegan al exceso. Si pongo a prueba su fortaleza, con el fin de templarles el espíritu, protestan. Y si permito que el cáliz de amargura llegue a sus labios para purificarles, reniegan de la vida y se sienten perder la fe.
Si pongo en sus hombros la carga de una familia numerosa, se desesperan y cuando levanto de la tierra a alguno de sus seres queridos, me acusan de injusto. Nunca os veo conformes, nunca escucho que bendigáis mi nombre en vuestras pruebas, ni contemplo que tratéis a través de vuestra vida de trabajar en mi obra creadora. He puesto grandeza en el hombre, pero no la que él busca en la tierra. La grandeza de que yo hablo es sacrificio, amor, humildad, caridad. El hombre huye constantemente de estas virtudes, apartándose de su verdadera grandeza y de la dignidad que el Padre le ha dado como hijo suyo. Huís de la humildad porque creéis que significa pequeñez. Huís de las pruebas porque os espanta la miseria sin querer comprender que ellas vienen solo a liberar a vuestro espíritu. Huís también de lo espiritual porque creéis que profundizaros en ese conocimiento es perder vuestro tiempo, sin saber que desperdiciáis una luz superior a toda ciencia humana. Por eso os he dicho que existen muchos que jurando amarme no me aman y diciendo creer en mí no tienen fe. Han llegado para decirme que están dispuestos a seguirme, pero quieren seguirme sin su cruz. Y yo les he dicho, todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Todo aquel que abrace su cruz con amor llegará a la cumbre del monte donde exhalará el postrer suspiro en esta tierra para resucitar a la vida eterna. Hoy, los hombres, en vez de remediar la miseria que por doquiera les rodea, procuran obtener de ella el mejor resultado, el mejor provecho para sí mismos. ¿Por qué los hombres no se han elevado en busca de un ideal que les haga tener sentimientos más puros y afanes más dignos del espíritu? Porque no han querido ver más allá de donde sus ojos mortales pueden alcanzar, es decir, más allá de sus miserias, de sus goces terrenales y de su ciencia material. Se han dedicado a aprovechar el tiempo de que disfrutan en el mundo para acumular riquezas y goces, pensando que, acabando la materia, terminó todo para ellos. El hombre, en su orgullo ignorante, en vez de elevarse considerándose hijo de Dios, desciende al grado de ser inferior. Y si su conciencia le habla de la divinidad y de una vida espiritual, su miedo a la justicia de Dios se apodera de él y prefiere acallar esa voz interior, apartando su pensamiento de aquellas advertencias. No han meditado en la propia existencia ni en su condición espiritual y material. ¿Cómo podrá dejar de ser polvo y miseria mientras viva y piense en esa forma? Mi doctrina, que es en todo tiempo la explicación de la ley, ha venido a vosotros como camino de luz, como brecha segura para el espíritu. Sin embargo, los hombres, empleando el libre albedrío de que fueron dotados, queriendo seguir un camino para su vida, han elegido siempre el camino fácil de la materialidad, desoyendo algunos de manera absoluta los llamados de la conciencia que siempre encaminan hacia lo espiritual, y otros creando cultos y ritos para creer que van con paso firme por la senda espiritual, cuando en verdad son tan egoístas como aquellos que han excluido de su vida mi nombre y mi palabra. El camino está preparado y la puerta abierta para todo el que quiera venir hasta mí. Es estrecho el sendero, eso ha mucho tiempo que lo sabéis,
Nadie ignora mi ley y mi enseñanza son infinitamente limpias y estrictas, para que alguien pensara en reformarlas a su conveniencia o voluntad. El camino espacioso y la puerta amplia no son precisamente los que lleven a vuestro espíritu a la luz, a la paz y a la inmortalidad. El camino amplio es el del libertinaje, la desobediencia, la soberbia y el materialismo. Camino que los hombres en su mayoría siguen buscando huir de su responsabilidad espiritual y del juicio interior de la conciencia. Ese camino no puede ser infinito porque no es verdadero ni perfecto. Por lo tanto, al encontrarse limitado como todo lo humano, un día llegará el hombre a su final, en donde se detendrá para asomarse horrorizado al abismo que marca el límite del sendero. Entonces seguirá el caos en el corazón de los que por mucho tiempo se apartaron del camino verdadero. En unos habrá arrepentimiento, por lo que encontrarán luz suficiente para salvarse. En otros surgirá la confusión ante un final que ellos consideran injusto e ilógico. Y en otros habrá blasfemia y rebeldía. Mas de cierto os digo que ese será el principio del retorno hacia la luz. Yo no me he equivocado en lo que he hecho. El hombre sí se ha equivocado de ruta y de vida, pero pronto volverá a mí como el hijo pródigo que disipó toda su herencia. Con su ciencia han creado un nuevo mundo, un falso reino. Ha hecho leyes, ha levantado su trono y se ha adjudicado un cetro y una corona, pero cuán pasajero y engañoso es su esplendor. Un débil soplo de mi justicia es bastante para que sus cimientos se estremezcan y se desmorone todo su imperio. Sin embargo, el reino de la paz, de la justicia y del amor se encuentra lejos del corazón de la humanidad que no ha sabido conquistarlo. El placer y las satisfacciones que a los hombres les proporciona su obra son ficticias. En su corazón existe el dolor, la inquietud y el desengaño que se ocultan detrás de la máscara de la sonrisa. Esto es lo que se ha hecho de la vida humana, y en cuanto a la vida del espíritu y las leyes que lo rigen, han sido torcidas al olvidar que también existen fuerzas y elementos que vivifican al espíritu con los que el hombre debe estar en contacto para soportar las pruebas y las tentaciones y resistir en su camino de ascensión hacia lo perfecto todos los obstáculos y contrariedades. Esa luz que del infinito llega a todo espíritu no proviene del astro rey. La fuerza que del más allá recibe el espíritu no es emanación de la tierra. La fuente de amor, de verdad y salud que calma la sed de saber del espíritu no es el agua de vuestros mares o de vuestros manantiales. El ambiente que os rodea no solo es material, es emanación, aliento e inspiración que el espíritu humano recibe directamente del Creador de todo, de aquel que ha hecho la vida y la gobierna con sus leyes perfectas e inmutables. Si el hombre pusiese un poco de buena voluntad por retornar al sendero de verdad, sentiría al instante como un aliciente la caricia de la paz, pero el espíritu, cuando se materializa bajo la influencia de la materia, sucumbe en sus guerras y en vez de ser el señor de esta vida, el timonel que gobierna su nave,
viene a ser esclavo de las inclinaciones y tendencias humanas y náufrago en medio de las tempestades. Ya os he dicho que el espíritu es antes que el cuerpo, como el cuerpo es antes que el vestido. Esa materia que poseéis es tan solo un atavio pasajero del espíritu. Ah, si todos los hombres quisieran mirar la luz naciente de esta era, cuánta esperanza habría en sus corazones. Pero están durmiendo. Ni siquiera saben recibir la luz que en cada día les envía el astro rey. Esa primera luz que es como una imagen de la luz radiante del Creador. Él os acaricia y os despierta la lucha diaria sin que los hombres, insensibles a las bellezas de la creación, se detengan unos instantes para darme gracias. La gloria podría pasar junto a ellos sin que la percibieran, porque siempre se despiertan preocupados, olvidándose de orar para buscar en mí la fuerza espiritual. Tampoco buscan energías para la materia en las fuentes de la naturaleza. Todos corren precipitadamente, luchando sin saber por qué, caminando sin saber a punto fijo hacia dónde van. Es en esa lucha sorda y sin sentido en donde han materializado a su espíritu, volviéndolo egoísta. Ya olvidados de las leyes del espíritu, que son la luz de la vida, los hombres se destruyen, se matan y se arrebatan el pan sin escuchar la voz de su conciencia, sin entrar en consideraciones, sin detenerse a meditar. Mas si alguien les preguntase cómo juzgan su vida actual, ellos responderían al instante que jamás en los tiempos pasados brilló tanta luz en la vida humana como ahora, y que nunca la ciencia les reveló tantos secretos, pero tendrían que decirlo con una máscara de felicidad ante su rostro, porque en su corazón estarían ocultando todo su dolor y su miseria espiritual. Yo envié al espíritu a encarnarse a la tierra y convertirse en humano, para que fuese príncipe y señor de cuanto en ella existe, no para que fuese esclavo, ni víctima, ni menesteroso, como veo que lo es. El hombre es esclavo de sus necesidades, de sus pasiones, de sus vicios y de su ignorancia. Es víctima de sus sufrimientos, tropiezos y vicisitudes que su falta de evolución espiritual le ocasionan en su tránsito por la tierra. Es menesteroso porque, ignorando la parte de herencia que le corresponde en la vida, no sabe de lo que es dueño y es como si nada tuviera. Es necesario que esta humanidad despierte para que comience a estudiar el libro de la vida espiritual y pronto, transmitiéndose esa idea de generación en generación, surja aquella simiente bendita en la que se cumpla mi palabra. Os he dicho que esta humanidad alcanzará un día la espiritualidad y sabrá vivir en armonía con todo lo creado, y sabrán marchar al mismo compás espíritus, entendimiento y corazón. Que la paz sea con vosotros.